Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Oh hermano, oh hermano, oh hermano, oh hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Y esta semana se escucharon agresivos anuncios por parte de la bancada del gobierno entrante que ponen en riesgo los avances sociales logrados en el gobierno del cambio. Ante esta seria amenaza, diversas comunidades, organizaciones sociales, gremios y sindicatos reiteraron su compromiso para hacer la resistencia por la defensa de las reformas del cambio, al tiempo que expresaron posiciones claras en defensa de la soberanía nacional, la importancia de proteger las garantías sindicales, los derechos laborales, la seguridad social, el sistema pensional, la soberanía nacional y el derecho a la paz con justicia social, así como por una política fiscal equitativa. Alerta el peligro, debemos. En este contexto se destacó la importancia de la desobediencia civil como un mecanismo democrático de participación y acción colectiva para la defensa de la soberanía y la dignidad nacional cuando los derechos son vulnerados. Es urgente un proceso de formación y pedagogía para la comprensión de esta herramienta como una forma de protesta pacífica, pública y consciente, mediante la cual la ciudadanía se organiza para exigir el respeto de sus derechos y contribuir al bienestar común. La desobediencia civil ha sido utilizada en diversos momentos de la historia dentro del marco de los principios democráticos y del respeto por los derechos humanos para visibilizar problemáticas sociales que pueden permanecer ignoradas e impulsar transformaciones mediante la participación ciudadana. Su ejercicio fortalece el debate democrático, promueve cambios legales y políticas por vías pacíficas, defiende los derechos fundamentales frente a decisiones consideradas injustas y constituye una alternativa a la violencia para expresar el desacuerdo y contribuir a soluciones colectivas. Por consiguiente, el magisterio, consecuente con las propuestas de la Alianza para la Vida, la soberanía y los derechos del pueblo,
convoca a la realización de asambleas por localidades con el propósito de fortalecer la organización y contribuir con propuestas y consolidar una agenda de lucha unitaria en defensa de los derechos del pueblo colombiano. De igual manera, invita a participar activamente en el acompañamiento al presidente Gustavo Petro en su último discurso público como presidente de Colombia, como una expresión democrática de respaldo a las transformaciones sociales y a la defensa de la vida, la paz, la justicia social y la soberanía nacional, porque los cambios se defienden con la participación del pueblo y la historia se construye con la gente. Así que este 20 de julio la cita es en el Centro Comercial El Ensueño, Avenida Ciudad de Villavicencio con transversal 63, en Ciudad Bolívar, justamente diagonal a la Universidad Distrital. No olvidemos, 20 de julio, Centro Comercial El Ensueño, a las 11 de la mañana, para escuchar el discurso de despedida de nuestro presidente Gustavo Petro. Alerta el peligro. Bueno, y con la canción El Martillo de Víctor Jara, un himno de resistencia social y pacífica. 3 símbolos: el martillo de justicia y construcción, la campana de libertad y la canción por la paz. Un llamado a la unidad, a la acción colectiva y a la defensa de la paz frente al peligro y la división. Y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Martillo de justicia, Bienvenidos. campana de libertad y una canción de paz. Oh hermano, oh hermano, y una canción de paz. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE y el colectivo de maestros y maestras Leonardo Posada, William Agudelo. Vivimos un momento que exige claridad política, organización y firmeza frente a un gobierno que anuncia medidas orientadas a restringir derechos, debilitar lo público y reducir las garantías democráticas y sociales conquistadas por décadas de lucha popular. La desobediencia civil pacífica, organizada y sustentada en la Constitución adquiere plena vigencia como herramienta legítima de defensa de la democracia. Cuando el poder pretende desconocer derechos fundamentales, corresponde al pueblo organizado responder con unidad, movilización y resistencia. El magisterio colombiano tiene una larga tradición de lucha y no renunciará a la defensa de la educación pública, la libertad de cátedra, la organización sindical y los derechos laborales. Defender la escuela pública es defender el futuro de Colombia. En este contexto, saludamos los 96 años del Partido Comunista Colombiano, una organización que ha acompañado las principales luchas del pueblo colombiano por la justicia social, la paz, la democracia y la soberanía nacional. Su historia está ligada a las reivindicaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, diversidades y sectores populares que han resistido la violencia, la exclusión y la persecución política. Su aporte a la organización sindical, a la defensa de los derechos humanos, a la construcción de la paz con justicia social y a la transformación democrática del país hace parte de la memoria viva del movimiento popular colombiano. Reconocer esa trayectoria es reconocer que los derechos nunca han sido concesiones del poder, sino conquistas alcanzadas mediante la organización y la lucha colectiva. Mientras tanto, en Bogotá, la administración de Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Educación, hoy bajo la dirección de Julia Rubiano,
profundizan una política que desconoce al magisterio organizado y debilita la educación pública. Persisten los incumplimientos de acuerdos, el desconocimiento del diálogo social, la sobrecarga laboral, la presión administrativa y decisiones que favorecen procesos de tercerización y privatización encubierta. En lugar de fortalecer la escuela pública, garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender y reconocer la experiencia del magisterio, se insiste en imponer una lógica gerencial que convierte la educación en un servicio administrado bajo criterios de eficiencia y no como un derecho fundamental. Desde la ADE reafirmamos que no aceptaremos retrocesos en los derechos conquistados. Mantendremos la organización, la movilización y la unidad del magisterio para enfrentar toda política que atente contra la educación pública, la dignidad docente y los intereses de las comunidades educativas. La historia demuestra que cuando las maestras y los maestros se organizan junto al pueblo, la escuela se convierte en un escenario de esperanza, conciencia crítica y transformación social. Esa seguirá siendo nuestra tarea y nuestro compromiso. Por ello les invitamos a participar de nuestras actividades. Mucha atención. El pasado sábado 11 de julio inició el ciclo de formación sindical ADE 2026. Aún están abiertas las inscripciones para participar en este importante espacio de formación política, pedagógica y sindical. Encuentra el formulario de inscripción en nuestras redes sociales o página web. Inscríbete y participa. Mañana lunes 20 de julio, el magisterio y las comunidades educativas nos concentraremos por la soberanía, los derechos y la autodeterminación de los pueblos. Nos vemos frente al Centro Comercial El Ensueño a las 11 a.m. No faltes. Del 21 al 24 de julio se desarrollarán los comités sindicales locales, espacios fundamentales para la organización, la participación y la acción colectiva del magisterio en cada localidad. Consulta la fecha correspondiente a tu localidad y participa activamente. Unidad, formación y movilización en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. No olvides, somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a quienes buscan tumbar el decreto de Petro que baja los salarios de los congresistas. Lo propuso Uribe, también Claudia López y Angélica Lozano, pero la tibieza no les permitió perseverar con el propósito. Petro lo logró y ahora los mismos de siempre, los que viven del Estado, demandan el decreto. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la industria Black Horse que supuestamente desplegó 500,000 de bots para manipular la conciencia del electorado con mentiras sobre el gobierno Petro y la campaña de Iván Cepeda con el pacto histórico. Cepeda es el presidente de los colombianos por el voto directo en las urnas. Abelardo es el presidente impuesto por el espectro digital. Pullas, muchas pullas, recontra pullas, a la conformación de bloques de reservistas militares en Bogotá. Dizque para generar seguridad. Mentiras. Vuelven las autodefensas a tomarse las principales ciudades del país. Vuelve el horror a nuestras calles. Pullas, muchas pullas al gobierno de Abelardo de la Espriella, quien conforma un gabinete ministerial con la derecha tradicional y corrupta. Plantean la liquidación de entidades estatales, guerra sin cuartel y hasta incumplir el acuerdo de La Habana. Y este es el inicio de una nueva ola neoliberal con las características fascistas. Ahora más que nunca se hace necesaria la unidad y la resistencia.
Pullas, muchas pullas a las tendencias narrativas sobre el rol doméstico femenino que impulsa la ultraderecha buscando dizque la restauración del orden patriarcal tradicional. ¡Ja! Esto no es más que una visión retrógrada del mundo donde se le quitan los derechos a la mujer. Pullas, muchas pullas a las dos firmas israelíes BlackRock y BlackHook, que han sido señaladas por gobiernos europeos y por el presidente Gustavo Petro como operadores de una red global de desinformación, espionaje y manipulación electoral. La una, experta en campañas digitales con perfiles falsos. La otra, fundada por veteranos de inteligencia militar. Y ambas empresas punta de lanza de una industria que convierte la democracia en un campo de operaciones al servicio del mejor postor. ¿Qué tal? Pullas. Vivas, muchos vivas a la desobediencia civil planteada por Iván Cepeda para defender los derechos fundamentales, las libertades democráticas, la educación pública, las conquistas sociales, las reformas logradas en el gobierno del cambio. Organización y resistencia pacífica. Vivas, muchos vivas a la dignidad y la soberanía defendida por el presidente Petro. Ningún colombiano debería ser casado y traído como criminal desde Estados Unidos. Y es que todo inmigrante tiene derecho a volver a su país en condiciones dignas, sin cadena. Vivas, muchos vivas a la justicia que se hace a la memoria de Dylan Cruz. Y aunque nada le devolverá la vida, este fallo será un recordatorio de que ninguna muerte debe quedar en la impunidad. Viva la justicia y la verdad. Vivas, muchos vivas a las gestiones de la ministra de Agricultura y el gobierno Petro para alimentar el Fondo Nacional de Tierras, que en medio de las dificultades avanzó en la reforma agraria con 806.000 hectáreas incorporadas, 314.000 de la recuperación de baldíos y procesos agrarios, 462.000 hectáreas compra directa y 26.000 a transferencias y donaciones. La reforma agraria, un éxito en el gobierno del cambio. Vivas, muchos vivas, recontra vivas, al aniversario 96 del Partido Comunista Colombiano, siempre en pie de lucha por la igualdad social, la defensa de la soberanía, la justicia y la paz. Y vamos con toda este 20 de julio a continuar con la lucha organizada. Las calles nos esperan estos próximos 4 años. ¡Vivas! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño. Voz Educadora. Presidente Petro, sembraste el cambio. El pueblo continuará su lucha. El 20 de julio, además de ser una fecha de posesiones, protocolos y discursos, es un momento de profundo significado histórico. Despedimos transitoriamente al primer gobierno popular y progresista de Colombia, mientras una nueva bancada del pueblo llega al Congreso para defender lo conquistado y continuar abriendo caminos de transformación. Presidente Gustavo Petro, hoy quiero hablarle desde la emoción, pero sobre todo desde la conciencia política. Su gobierno demostró que Colombia podía ser gobernada mirando hacia quienes durante décadas fueron condenados al olvido. Puso en el centro de la discusión nacional la dignidad de las y los trabajadores, la justicia social, la paz, la protección de la vida, la reforma agraria, la educación pública, los derechos de las mujeres, la defensa del ambiente y la soberanía nacional. No fue un gobierno perfecto, ningún proceso de transformación lo es. Hubo errores, contradicciones, demoras y deudas que debemos reconocer
críticamente, pero también hubo una ruptura histórica. Por primera vez, la voz del campesinado, de la juventud, de las comunidades indígenas, afrocolombianas, del movimiento sindical y de los sectores populares llegó a la Casa de Nariño no como invitada, sino como protagonista. Quedan logros que pertenecen al pueblo, una reforma laboral que recuperó derechos y dignificó el trabajo, una reforma pensional construida sobre los principios de solidaridad y protección de la vejez, avances en la entrega y formalización de tierras, mayor inversión y ampliación de oportunidades en la educación pública, políticas para enfrentar el hambre y la pobreza, fortalecimiento de la presencia del Estado en territorios históricamente abandonados y una política internacional que volvió a hablar con dignidad de paz, soberanía, justicia climática y unidad latinoamericana. El plan de desarrollo se propuso convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y fue construido con la participación de más de 250.000 personas en los diálogos regionales vinculantes. Ese horizonte debe seguir guiando las luchas del pueblo colombiano, pero sabemos que los derechos conquistados nunca quedan asegurados para siempre. Hoy comienza un nuevo momento político. La fuerza que durante generaciones concentraron la tierra, la riqueza y el poder intentarán desmontar las reformas, restaurar los privilegios y hacer retroceder las conquistas sociales. Por eso nuestra llegada al Congreso no puede entenderse como un privilegio personal, ni como una ceremonia de ascenso individual. Llegamos con un mandato popular, convertir cada curul en una tribuna de lucha, cada debate en un ejercicio de pedagogía política y cada proyecto en una herramienta para proteger la vida y los derechos del pueblo. La bancada del pueblo tendrá que defender las reformas sociales, impedir la privatización de la educación y la salud, proteger los derechos laborales y pensionales, luchar por una reforma agraria integral, respaldar la implementación del acuerdo de paz y enfrentar toda la forma de autoritarismo, persecución, estigmatización y violencia política. También tendremos la responsabilidad de ejercer una oposición democrática, firme y movilizadora frente a cualquier gobierno que pretenda gobernar contra las mayorías. No seremos una oposición silenciosa ni acomodada, porque estaremos en el Congreso, en las calles, en las escuelas, en los barrios, en las fábricas y en las universidades, pero ante todo en los territorios. Presidente Petro, gracias por haber abierto una puerta que durante décadas nos dijeron que permanecería cerrada. Gracias por desafiar a quienes consideraban que Colombia les pertenecía. Gracias por demostrar que el poder popular podía convertirse en gobierno. Esta no es una despedida resignada, es la continuidad de una lucha histórica. El cambio no comenzó con un presidente ni terminará con la finalización de un mandato. El cambio vive en las comunidades que se organizan, en las mujeres que resisten, en la juventud que no se resigna, en el campesinado que defiende la tierra, en los pueblos étnicos que protegen los territorios y en la clase trabajadora que todos los días levanta el país. Hoy recibimos una responsabilidad inmensa: cuidar la semilla que fue sembrada, defender sus frutos y preparar nuevas cosechas de dignidad. Desde el Congreso y junto al pueblo seguiremos luchando por una Colombia soberana, democrática, en paz y con justicia social. Llegamos al Senado entonces con una mujer comunista. No oculto mis convicciones ni renuncio a mi historia. Ser comunista significa para mí estar del lado de quienes trabajan, producen y sostienen la vida, luchar contra toda forma de explotación, exclusión y opresión, defender la paz con justicia social y creer profundamente en la capacidad organizada del pueblo para transformar la sociedad. Porque los gobiernos terminan, pero las causas justas permanecen, porque los cargos pasan, pero el pueblo continúa, y porque mientras exista desigualdad, habrá organización, mientras exista injusticia, habrá resistencia, y mientras exista pueblo, habrá esperanza y lucha. Gracias, presidente Petro. La historia continúa y la bancada del pueblo asume su lugar. Ni un derecho menos. Vamos con toda, el pueblo salva al pueblo y viva nuestro gobierno alternativo, progresista y de izquierda. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender. Bueno, y
Hoy en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión con su columna de Nada está perdido, un momento de estímulo para seguir y continuar en la lucha y la resistencia civil como un elemento de cambio. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todos los oyentes y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse No estamos derrotados. Quienes luchan por el cambio revolucionario en este país, y eso significa rescatar a los olvidados, a los siempre explotados, no nos amilanan una aparente derrota como la que hubo en las elecciones pasadas. Se sabe que hubo manipulación de los resultados. Infortunadamente no tenemos la plena prueba de ello. Pero no importa, quienes luchan por los excluidos siempre están en función de seguir luchando para poder cambiar la situación injusta que ha impuesto la burguesía a lo largo de más de 150 años de gobierno. Esa derrota es transitoria y no se debe convertirse en un estímulo para continuar la lucha, para refinar los métodos de la acción política, para que en el próximo cuatrenio, la izquierda, que hoy es, sin lugar a dudas, la agrupación política mayoritaria del país, ocupe el solio de Bolívar y pueda sacar adelante y consolide los cambios hasta ahora agenciados por el presidente Gustavo Petro, quien de paso el 20 de julio recibirá el agradecimiento de la población colombiana que reconoce en su gobierno el que ha agenciado más cambios en favor de las mayorías de este país. Por tanto, apenas lo ocurrido en las elecciones pasadas se viene a convertir en un capítulo más de la lucha revolucionaria y además se convierte en un estímulo para refinar los métodos de lucha para que en el próximo cuatrenio, sin lugar a dudas, el pacto histórico y sus aliados llegará al solio de Bolívar y no solo por 4 años, sino por lo menos por 3 periodos subsiguientes que se derivan de que sabrá responder a los retos que el cambio revolucionario exige en este país. Todos estamos prestos a llevar a la práctica lo que la sabiduría política de Gandhi llamó la resistencia civil, con la cual derrotó al imperio inglés. Así que, militantes del pacto histórico y otros seguidores, lo ocurrido en las elecciones en días pasados se constituye un estímulo para la lucha. Y además, la resistencia civil, única forma de impedir que el nuevo mandatario crea que puede pasar por encima de la Constitución y hacer del gobierno y del país una especie de retorno a las prácticas politiqueras que ha impuesto la burguesía a lo largo de más de 200 años de imponer sus políticas ilegítimas antipopulares en Colombia. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora. Voz de la Escuela Sindical con la compañera Ana María Cepeda. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Un fraternal saludo a la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Como todos los domingos, continuamos haciendo pedagogía sobre los retos y las demandas del momento político. Hoy, más que nunca, urge la acción organizada, unitaria y beligerante del magisterio bogotano y del país.
En Bogotá, la derecha en cabeza de Carlos Fernando Galán avanza contra la escuela, contra el magisterio y contra los derechos conquistados por décadas de lucha. Hoy pretenden convertir la educación en un negocio, debilitar la organización sindical, perseguir al pensamiento crítico y responsabilizar a las maestras y maestros por las consecuencias del abandono institucional, haciendo en ello un negocio de la educación y no propendiendo por este y por su garantía como un derecho. Y ahora, ante la llegada de un gobierno de ultraderecha, autoritario, subordinado a los intereses de los grandes poderes económicos y alineado con la política de los Estados Unidos, el gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella, el magisterio debe prepararse para una nueva etapa de resistencia. No podemos esperar a que desmonten nuestros derechos uno por uno. No podemos permanecer en silencio mientras atacan la estabilidad laboral, la libertad sindical, la autonomía escolar, la financiación pública y el derecho de nuestras niñas, niños y jóvenes a una educación digna. La respuesta debe empezar desde abajo, en las instituciones. En cada colegio debemos fortalecer la organización sindical, convocar asambleas, activar los comités de base, informar al magisterio y construir una lectura colectiva de lo que está ocurriendo. Cada escuela debe convertirse en un territorio de conciencia, de resistencia y de organización popular. También debemos salir de los muros del colegio. Hay que consolidar los comités locales en defensa de la educación pública junto a las familias, los estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sociales y las comunidades en cada territorio. Porque cuando atacan una escuela, atacan todo el barrio. Cuando persiguen a un maestro, buscan sembrar miedo y en toda la comunidad persecución. Y cuando privatizan la educación, le arrebatan al pueblo uno de sus derechos fundamentales. También debemos ganar la batalla de ideas, esta que Fidel nos convocó con tanto ahínco. La derecha quiere presentar al magisterio como un sector privilegiado y al sindicato como un obstáculo. Nuestra tarea es decir la verdad. Maestras y maestros, hemos sostenido la escuela pública en medio de la pobreza, la desigualdad, el abandono y la violencia. No somos responsables de la crisis, somos quienes todos los días impedimos que la crisis destruya la esperanza. Por eso debemos comunicar, denunciar, formar y movilizar. Frente a esta persecución continúa en cabeza Carlos Fernando Galán y que se fortalece ahora con el gobierno de la ultraderecha violenta y guerrerista sionista y pro-yanqui de Abelardo de la Espriella, debemos ganar en organización. Frente a la mentira, tejeremos conciencia. Frente a la privatización, defenderemos lo público. Y frente al autoritarismo, trabajaremos por la unidad popular. Y cuando llegue el momento de salir a las calles, deberemos hacerlo con decisión, preparación y claridad política. La movilización no es un delito. La protesta no es una amenaza. Es un derecho conquistado por el pueblo. Nuestra lucha no es solamente por salarios o prestaciones. Es por el futuro de Colombia. Es por una educación al servicio de la paz, de la ciencia, la soberanía, la democracia y la justicia social. Compañeros y compañeras, este no es tiempo para la indiferencia, es tiempo de organización, de unidad, resistencia y de defensa de la educación pública, porque esta no se vende y el magisterio no se rinde. Los derechos del pueblo se defienden en la escuela, en el territorio y en las calles. Mañana 20 de julio, con más fuerza y decisión, nos encontraremos en las calles para defender la soberanía y la autodeterminación. Y este martes 22 nos encontraremos en las redes de Voz Educadora, por Facebook y por YouTube a las 7 de la noche para hablar de lo que plantea para la educación el gobierno fascista de Abelardo de la Espriella. Hablemos de esto, que para ellos es la educación en la patria milagro. A ver qué nos depara para el magisterio. Un fraternal saludo para todos y todas. Les habló Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical de FECODE y de la ADE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura
con el compañero Manuel Chamorro en el día de hoy, haciendo un análisis y una reflexión sobre la vida y obra poética del poeta mexicano José Revueltas. Así que bienvenido, Manuel. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Buen día, Carlos. Al Magisterio de Bogotá, un grito de dignidad que nos haría muy bien para defender la educación pública ofrecida por el Estado en instituciones del Estado. El México del Abya Yala era un territorio mosaico de pueblos, lleno de lenguas, religiones y organizaciones políticas distintas, aunque compartían numerosos elementos culturales: el cultivo del maíz, calendarios, sistema de escritura, comercio de larga distancia, arquitectura monumental y una cosmovisión relacionada con los ciclos del universo. Bernal Díaz del Castillo, el cronista, y el invasor Hernán Cortés se maravillaron al encontrar una ciudad tan organizada como Tenochtitlán, que se ganó el apelativo de una, abro comillas, cosa de encantamiento, cierro comillas. Pero este territorio no solo fue arquitectura, también maravillaron poetas como Nezahualcóyotl o Tecayehuatzin. Más acá, avanzado el siglo XX, encontramos poetas que hicieron de su poética una forma de crear conciencia social, de compromiso con el país, con la cultura, con la política, y por esa razón fueron estigmatizados, por tanto, vigilados por el poder. Entre ellos están Efraín Huerta, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, José Revueltas. Hoy quiero comentar el trabajo poético de José Revueltas. El autor nació en 1914 en Santiago Papasquiaro, en el estado de Durango, y murió en Ciudad de México en 1976. Nació y creció en un entorno familiar donde el arte era una forma de intervención pública. Por ello, José desconfiaba de cualquier forma de poder que sustituyera el pensamiento crítico por la obediencia, aspecto que se afianzó por su infancia, que estuvo marcada por dificultades económicas y constantes desplazamientos por diferentes barrios populares donde vivió la pobreza, tema que recrea en su novela Luto Humano. Revueltas fue militante del Partido Comunista Mexicano, cuyo accionar se evidenció en organizaciones de los trabajadores, en su escritura, en prensa política. Dirigió reuniones clandestinas. Estos hechos lo llevaron a la cárcel varias veces, una de ellas en las Islas Marías y después en Lecumberri, tras el movimiento estudiantil de 1968. La cárcel, dicen sus biógrafos, fue un espacio de formación intelectual. Quizá por ello la revolución para él no fue una consigna, sino un problema moral. De ahí su pregunta: ¿cómo puede un ser humano seguir siendo humano dentro de una sociedad profundamente injusta? De su libro póstumo, Poemas de Amor, Dolor y Muerte, les comparto el siguiente poema. Discurso de un joven poeta frente al cielo. Nos está ya azotando en los muros, pateando en el filo de los dientes, hasta hacer las manos trémulas y los ojos vacíos, y perdernos en la más concreta de las nadas. Nos está mordiendo la noche hasta sus raíces, hasta derrotar las esferas. Descolgar caracoles de los anuncios y las manzanas de marzo. Nos ha desnudado la carne opaca de los gritos, con turbia alegría de llanto degollado, poniéndonos de pies la espesa cárcel y la despedazada tortura. ¿No seremos ya sino la angustia, la hondura sin relieve y la sombra? No, con todas mis fuerzas, con todos mis siglos, no, aquí están sin moverse la gracia del aire y las palomas que se nos nievan en el hueco de las manos. Ay, quiero oír un cuerpo asombroso componiendo paisajes. Oír la infinita dimensión del poro y este correr ardiente de la sangre, los oídos pegados a las venas. El poema inicia con una serie de imágenes violentas que construyen un clima de asedio y sufrimiento. El uso insistente del pronombre, entre comillas, nos, indica que el sufrimiento no es individual, sino colectivo. Me llama la atención el verso La más concreta de las nadas, que en el poema la nada no es una abstracción metafísica, sino el resultado material de un sistema que vacía a los sujetos de sentido, dignidad y futuro. Revueltas transforma el vacío existencial en una crítica a las condiciones sociales que producen desesperanza. Colegas, leer la poesía de José Revueltas es entrar en contacto con el concepto de revolución como proceso de reconocimiento de la realidad. Que el resto de tiempo tengamos los oídos pegados a las venas. Los oídos pegados a las venas. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana. Actualidad. Actualidad.
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la policía por el asesinato de Dylan Cruz. Es de recordar que Abelardo de la Espriella fue el abogado que defendió al oficial de la policía que causó la muerte. Análisis forense determinó que sobre RTBC y sus trabajadores se han presentado más de 800 ataques electrónicos y cibernéticos. El Ministerio de Minas creó el Fondo de Fomento para los Pequeños Mineros. El Gobierno Nacional expidió la hoja de ruta que establece los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Más de 200 ONG a nivel internacional, en reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, piden ayuda para que se continúe el desarrollo del proceso de paz ante el discurso guerrerista del nuevo gobierno. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio de Arturo Char por compra de votos en el departamento de Atlántico en el año 2019. Era un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Martillo de justicia, Chao, chao. campana de libertad y una canción de paz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del